Queridos amigos, una vez más, en este tiempo de alerta y de pandemia, aunque los fieles y peregrinos y turistas no pueden venir a la Catedral de Valencia, pero a través de las redes sociales abrimos nuestras puertas. En este día que celebramos la memoria litúrgica de San Jorge Mártir, estamos ahora contemplando este bello relicario de San Jorge que custodia la Catedral y el Museo de Valencia. Esta pieza que podemos datar del siglo XIV, atribuida al rey Pedro IV, el cual la custodiaba y la llevaba, y cuyo autor se cree que es Pere Moragues. De San Jorge tenemos pocos datos. Se atribuye su martirio al siglo IV, en la región de Palestina, actualmente Israel, y su martirio es celebrado desde muy antiguo por todas las iglesias, desde Oriente hasta Occidente. Este relicario, que consta de 3 partes, vemos la parte superior con la mano con gesto de bendición, todo el cuerpo después que custodia la reliquia en su interior, y abajo aparece esta figura de San Jorge, revestido con las armaduras, en la cabalgadura y en este combate contra el mal. Le pedimos a San Jorge en este día que siga protegiendo a nuestra diócesis de Valencia y que podamos realmente vencer contra el mal y contra la tentación. Hacemos también hoy una referencia al insigne capítol de Sant Jordi, dels Cavallers del Centenar de la Ploma, en este día donde también ya desde el año pasado se recuperó, junto con el Colegio del Arte Mayor de la Seda, esa tradicional procesión cívica donde la Real Señera era traída a la Catedral de Valencia. Esta procesión que después de la batalla de Almansa, con la supresión dels furs del Regne de Valencia, se dejó de hacer y que desde el año pasado fue recuperada. Le pedimos a San Jordi que nos ayude en nuestra vida cristiana y que podamos experimentar su protección. Oremos. Oh Dios, proclamando tu poder, te rogamos humildemente que así como San Jorge imitó la pasión del Señor, socorra con prontitud nuestra fragilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.